Imaginé que los pensamientos en donde ella me invadía se habían hecho algo más tenues. Siempre presente en mi mente, siempre atrapada en mi alma y en el dolor de mi corazón. Pero no, simplemente, efímeros días en donde trato de estar concentrado en otras cosas, sabiendo que la dueña de mi ser sigue presa en cada una de mis venas. Como si hasta su esencia permaneciera fundida a mí. Sabiendo que, mientras respiro ella se escapa y se vuelve a quedar atrapada. La única mujer que he amado en toda mi vida. Esa pequeña que salvó a mi solitaria alma. Ya no necesitaba nada más para ser feliz. Simplemente con su presencia a mi alrededor, en mi pequeño hogar, donde me sentía protegido entre libros y más libros, ella vino para hacerme ver que existía algo más que eso, que mi alma podía vibrar en miles de colores y que hasta sabía sonreír de la forma más pura. Ese hogar que se hizo nuestro hogar. Nunca le importó vivir en una casita humilde, sabía que a mí no me gustaban los lujos, aún teniendo un sueldo decente y, con mis libros y unos antiguos muebles de madera, me bastaba para estar cómodo, no tenía necesidades ni aspiraba a vivir de otra manera más ostentosa. Mi única necesidad, sí, me di cuenta de ella cuando la perdí para siempre. Mi única necesidad era tenerla a mi lado hasta mi muerte. Pensé que toda mi vida sería el hombre más afortunado del mundo. Encontrar a ese alguien que llenaría cada hueco de mi alma, ese amor verdadero del que siempre hablaban en los libros que leía. ¿Por qué alguien como yo iba a tener esa suerte? Nunca me había fijado en el corazón de ninguna mujer y no me llamaba la atención tener una relación con nadie a pesar de sentir la soledad. Era un hombre apuesto y culto y sabía que en mi trabajo como profesor, llamaba la atención, no solo de mis compañeras de trabajo, también de mis jóvenes alumnas. ¿Cómo podría imaginar que una de estas últimas acabaría siendo el motivo de mis locuras? Ella solo era una muchacha de 17 años, yo era un hombre de 30. Desde que la conocí unos pocos años antes, su asombrosa belleza me había entrado por los ojos, pero sabía que ese pensamiento no estaba nada bien y más por la diferencia de edad. Siendo su profesor de literatura, pude conocer más de su mundo, cada trabajo que corregía, esperaba al suyo con emoción, incluso los dejaba para el último momento, tras haber corregido los del resto de alumnos para que la felicidad fuera aún más intensa. Su manera de narrar, sus palabras que me hacían adicto a leerla. Incluso, a veces, mandaba trabajos en donde habría que relatar una pequeña historia solo para sumergirme en más de sus ocurrencias. Y, al momento de tener una primera conversación con ella, acercarse a mí, cuando todos los alumnos se habían marchado del aula, me ponía nervioso y tonto como si yo también fuera un adolescente. Y, sabía que nada estaba bien, solo quería aclarar unas dudas por otro trabajo. Me sentía un degenerado indecente. Pero, ella fue viniendo más y más a mí, como si la vida quisiera que pecara de una maldita vez. En los recreos, cuando tomaba mi café en la cafetería que había en el mismo centro, era que podía verla en soledad, tomarse un dulce y escribir y más escribir en varios cuadernos. Me quedaba con alguna excusa esa media hora en la mesa más cercana a la de ella solo para sentir su presencia. Una belleza tan solitaria, no era tan diferente a mí. Solo quería descubrir más de su mundo. Porque alguien que escribía cosas tan bellas siempre estaba tan sola. Y con el tiempo, ella, mi Angélique, así se llamaba ella, terminó por volver y más volver. Si ya de por sí daba pie a ello pasándome todo el recreo tonteando con la taza de café para que nunca se acabara, tarde o temprano, ese ángel, acabó por acercarse a mí. Cuando los demás profesores se marchaban habiéndose acabado sus bebidas, no tenían tiempo de esperar a un lento como yo. Fue así, como esa mañana, ella tuvo el valor de venir a mí y revelarme aquello. Desde hacía tiempo, me dedicaba a escribir en un blog todos mis pensamientos de la vida y pequeños relatos que inventaba. Sí, quizás mi pequeño sueño siempre había sido el de ser escritor, pero no le había dado importancia. Teniendo mi trabajo estable y mi pequeño hogar, me conformaba con aquello y no pedía más, por eso, sacaba esa pequeña parte de mí en ese blog, curiosamente, sabiendo bien que, muy en el fondo, quería que alguien de mi entorno me leyera, usé mi nombre real para firmar. Sandro. Y, Angélique, ¿cómo imaginar que me habría buscado alguna vez en internet? Al principio, solo me creí su traviesa mentira, cayendo en su falsa inocencia.
¿Diste con mi blog por casualidad? Con los años me confesaste que siempre buscaste mi nombre en internet porque ya estabas enamorada de mí y querías saber también de mi mundo. Y con ese pequeño impulso, hablar sobre mis escritos, es que comenzamos a conocernos más. Siempre, en los recreos, los primeros 2 años, como una admiradora emocionada, me mostraba todos sus deseos ocultos, al principio, su amor por la escritura, y, con el tiempo, fui descubriendo más de ella, cosas que me dejaron impotente y destrozado. Su horrible familia que solo sabía dañarla, no imaginé que estuviera pasando por cosas tan espantosas, porque, con la luz que poseía su personalidad, imaginé que ella siempre podría sonreír cada vez que nos teníamos que despedir. Era tanta la rabia que sentía, que hasta fui a su casa un día para hablar con esos monstruos llamados padres. A pesar de que ella me imploró que no lo hiciera, solo recibí malas palabras, ni siquiera pude liberarla en ese entonces, teniendo ya 17 años. Pero, sin poder decirle de los sentimientos que tenía tan claros en mi corazón, le juré que, cuando fuera mayor de edad, estaría en un lugar seguro. Y, así fue como, ese día en el que cumplió los 18, escapó de su falso hogar, me había pedido no hacer nada, ella solo quería marcharse en la noche, sin que nadie pudiera saber de su ausencia. Marcharse como si nada pasara, quizás hasta se olvidaran de ella en un tiempo. Y sin poder dormir nervioso, a altas horas de la madrugada, pude escuchar la puerta de mi casa ser sutilmente golpeada. Levantándome de mi sofá para ir apresurado y, allí encontrarla, con una gran sonrisa sintiendo la libertad. Lanzándose a mis brazos repentinamente. Llamándome papi una y otra vez. ¿Alguna vez se le había escapado ese apelativo cariñoso estando conmigo en la cafetería? ¿Acaso, habías estado enamorada de mí todo este tiempo? Me pregunté cuando sus labios besaron los míos. Era algo que siempre había sabido aún sin haber escuchado nada de su parte, ahora solo me lo estaba confirmando. Sosteniéndola sin problemas en mis brazos mientras no parábamos de besarnos. Yo era un hombre de más de 1,90 m, y ella de estatura media y muy delgada. Era fuerte porque me cuidaba y ella, tan frágil y delicada en mis brazos. Mi piel morena y mis ojos verdes y rasgados, era un hombre siniestro de larga cabellera pelirroja y ella, un ángel puro, de blanca piel y grandes ojos como el chocolate, tan tiernos y llenos de vida, envolviendo mis dedos en su hermoso cabello ondulado algo oscuro, deslizando mi otra mano por esa suave piel, ya no era ningún indecente por hacer aquello, por eso, le dije que la amaba tantas veces. Sintiendo, que ella podía emocionarse cada vez que yo lo hacía. Había esperado por mi confesión como una niña ansiosa, ella era mi niña, y ahora, la protegería por la eternidad. Sus padres acabaron por buscarla pensando que había desaparecido, y sí, nos encontraron, pero ahora ya no podían separarnos, ya no podrían mandarme a tomar vientos, porque yo ya no era su profesor, y ella, era una joven mayor de edad. Ellos ya no tenían ningún derecho en su vida, aún con las horribles amenazas, siendo de una familia de dinero, afirmando, que si ella se quedaba conmigo, y jamás vería una mota de dinero, sabía que siempre iba a elegirme, porque Angelique pertenecía al mismo mundo que al mío. Nunca le interesó esa vida, riquezas, normas absurdas que apresaban sus alas. Y aún, burlándose en mi cara por ser un hombre humilde, por tener un pequeño hogar, ella lo eligió, y mandó a sus padres muy lejos para siempre. Sacando toda su verdadera personalidad de una vez, sacando todo de ella frente a los carceleros, que nunca le dieron el valor de ser sincera en su presencia, ahora lo estaba haciendo por mí. Hasta la expresión que se dibujó en la cara de estos a mí me impresionó. Y sí, nos dejaron para siempre. Y por años vivimos el amor más bello del mundo. Pensando que la vida nos había dado una recompensa. Jamás imaginé que todo fue una mentira, que solo estuvo jugando con nosotros para darme el golpe más mortal 12 años después. Cuando ella comenzó a enfermar, cada vez más y más, ningún doctor sabía la razón, y, tan rápidamente, que apenas dio tiempo a despedirse, solo fueron 2 malditos meses. No había cura, ni había ningún jodido tratamiento. Me la pasaba día y noche sentado a su lado, en una silla junto a su cama. Muriendo mientras ella se consumía más y más, sabiendo que la estaba perdiendo, que ni aunque hubiera tenido todo el dinero del mundo, podría haberse salvado. Y su sonrisa, que nunca se desvanecía.
Enfadado le pedí que dejara de mirarme así. Angélique, te estás muriendo, ¿por qué no dejas de sonreírme? Y su débil mano se dirigió a mi rostro, que ya tenía algunas marcas por la edad. Porque no quiero que tu última imagen de mí sea una llorando. Ni siquiera supe qué responder, era yo el que lloraba cada rato, y no deseaba hacerlo, porque ella podría ponerse mucho peor al verme así, pero, es que era inevitable. Y cuando sabía que el momento estaba próximo, ya ni dormir podía, sentado a su lado como cada día, me quedaba despierto mientras la veía allí, tumbada en esa cama casi sin poder incorporarse por la debilidad. Acabé dormido porque no pude más del agotamiento, sentado, sin saber, que mientras yo me rendía, ella sacaría sus últimas fuerzas para marcharse de mi hogar, sabiendo que era su último aliento, yéndose a un camino a morir. Volviéndome loco al no encontrarla al despertar, llevándome la desagradable sorpresa cuando la encontraron sin vida cerca del campo. Al final, no sirvió para nada hacer aquello, acabé viendo su cuerpo de todas maneras. Ni siquiera pudiste quedarte a mi lado para marchar en paz. Irte en soledad es lo más horrible que pudiste hacer. La tristeza que sentiste no me la puedo ni imaginar y aún me carcome por dentro. Y ahora, soy un hombre triste y solitario de 50 años. Un desgraciado que te extraña como el primer día. Me miro en el espejo tras lavar mis dientes, aún ni sé por qué me esmero en cuidar mi apariencia, como si fuera posible el poder volver a verte una vez más, soy un completo estúpido, un hombre imbécil, ridículo que no vale nada sin ti. Con algunas canas en mi cabello, que sigue largo, ya tengo más marcas por la edad, pero las compañeras de trabajo siguen pensando que soy atractivo. Me importa una bendita mierda todo eso. Y molesto conmigo mismo, dejé de ver mi reflejo, solo ansiaba meterme en mi fría cama y dormirme para no pensar más. Me gustaría quedarme en coma para no sentir más dolor y, con esos oscuros pensamientos, acabé durmiéndome, creyendo por escasos momentos que podía rodearte por la espalda como en un pasado. Eran altas horas de la madrugada y acabé despertando para ir al baño, sintiéndome decepcionado al comprobar que seguía en pie y que mi sueño de estar inerte nunca se cumplía. Regresé a oscuras, como hacía siempre, es lo que tiene saberte el camino a tu cuarto, de vivir en una pequeña casa durante toda tu vida. Pero, cuando miré al frente, un tanto confuso al ver algo de resplandor en mitad de mi cama, casi me dejo caer al suelo de la impresión por lo que allí estaba viendo. Mis ojos, instintivamente, se llenaron de todas esas lágrimas que por tanto tiempo no había podido expulsar. Allí estaba mi esposa, Angélique, envuelta en un resplandor dorado, con dos grandes alas en su espalda y, con esa sonrisa que ella siempre me mostraba. Levantándose de mi cama, mientras que yo permanecía perplejo con todo mi rostro empapado, acercándose a mí, y, su cálida mano, tomando mi mejilla como en un pasado, secando mis lágrimas como podía. Y, elevándose en mi cuarto con esas alas angelicales, que, apenas entraban allí, su bello rostro ahora estaba frente al mío, seguía joven, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Papi Sandro, no llores más. Me dijo con su dulce voz, con ese tono aniñado que tenía siempre, nunca fue el color de una voz adulta. Mi niña, por unos momentos, viéndonos a los ojos, recibiendo un beso poco después. Por favor, no te vayas, quédate conmigo para siempre, no me dejes solo nuevamente. Le pedí mientras que se elevaba más y más, desapareciendo al tocar el techo. Por un rato me quedé viendo a ese lugar esperando por su regreso, sabiendo que no volvería, rompiendo nuevamente en llanto, toda la noche hasta el amanecer, sintiéndome tan agotado que ni siquiera fui al trabajo. Algún día estaré en el mundo de Los Ángeles, el mundo de donde provienes, iré allí y estaré en mi verdadero hogar, mi hogar solo existe si estoy a tu lado. Ningún lugar en este frío mundo merece la pena si tu alma no está en él, no pertenezco aquí porque estoy muerto si no te tengo. Una vida sin el verdadero amor, es la vida de un cadáver. Cuando el amor más puro, el único amor que estaba hecho para ti llega a ti y lo pierdes, es como haber perdido el sentido de tu existencia. Por eso, iré al mundo de Los Ángeles para buscarte, porque tengo la fe en que daré contigo, las almas que nacieron para estar juntas, una vez se encuentran, ya no pueden separarse.
Si este mundo de oscuridad nos separó, eso quiere decir que volveremos a unirnos, nadie puede romper eso.